Los análisis estadísticos aplicados a la morfometría pueden también ser estadística multivariada. Esta es la más empleada porque en un solo análisis se utilizan todas las variables que nosotros medimos en los individuos de las distintas poblaciones. El propósito es el estudio simultáneo de un conjunto de variables aleatorias relacionadas entre sí, por ejemplo la comparación de individuos de especies diferentes con base en múltiples caracteres, pero también pueden estudiarse individuos de distintas poblaciones y ver si existen diferencias genéticas con base en algunos supuestos. Los caracteres que pueden ser estudiados son caracteres métricos, por ejemplo la longitud total, longitud de las orejas, distancia entre los ojos. Existen varias técnicas que se utilizan. Uno de las técnicas que se utilizan muy frecuentemente es el análisis de agrupamientos o análisis clúster. Esta técnica agrupa individuos con mayor similitud basada en un conjunto de variables. La gráfica que forma se denomina dendrograma porque son parecidos a árboles. Acá tenemos una gráfica en la que tenemos pueden ser tres poblaciones, A, B y C, y luego con líneas se van uniendo y esta ramificación nos indica qué tan semejantes son las poblaciones. Si la ramificación está muy cerca de las poblaciones, indica que son muy parecidas. Ahora, si se encuentran muy alejadas, por ejemplo acá se interpretaría que C es menos parecido a A y B entre sí se parecen más. Otra técnica que se utiliza son los componentes principales. Acá del conjunto de variables, que supongamos son 10 variables, nosotros ya no podríamos graficarlas si quisiéramos hacer un plano cartesiano, porque en el plano cartesiano solo hay dos variables. Si hacemos un gráfico tridimensional, es lo máximo que podríamos hacer, son 3 variables, pero ya 10 no las podemos colocar ahí. Entonces esta técnica lo que hace es reducir la información a dos variables nuevas, sintéticas, que sí se pueden graficar en un plano. Entonces, por ejemplo, en este caso tendríamos un plano cartesiano acá. Localizamos la población A acá, la B acá y la C acá. Y las distancias que existen en el plano cartesiano nos da una indicación de qué tan semejantes son las poblaciones, ya tomando en cuenta todos los valores. Entonces acá A y B son más parecidas entre sí y C es una población distinta. Y el análisis discriminante también es en un plano cartesiano, solo que esta técnica crea nuevas variables al igual que el análisis de componentes principales, pero que busca separar al máximo los grupos entre sí. Entonces acá no es separar cada individuo entre sí, sino los grupos. Entonces acá separamos la población A, que podría ser esta amarilla, con la población B, esta morada. La ventaja del análisis multivariado con relación al univariado es que se simplifica la información, porque se permite hacer comparaciones con menos variables. En el caso del análisis de componentes principales o discriminante, por ejemplo, se utilizan solo dos variables nuevas. Claro, son hechas basadas en las variables que medimos, pero ya no son todas las variables originales, sino son mucho menos. Y se evita hacer análisis con información redundante, porque a veces algunas de las variables están correlacionadas. Por ejemplo, la longitud de la nariz con el ancho de la nariz muy probablemente estén correlacionadas. Los individuos grandes van a tener valores grandes y los individuos pequeños van a tener valores más pequeños. Entonces, estas nuevas variables que se generan son variables no correlacionadas entre sí. Vamos a ver en detalle cómo es que se hace cada uno de estos análisis. Primero es el análisis de agrupamientos. Este se basa en índices de similitud. Acá se comparan las poblaciones o especies o los grupos que tengamos y se utiliza un solo valor que represente la diferencia
entre de todas las variables entre los grupos. Entonces, por ejemplo, acá tenemos una matriz original, tenemos 4 variables que medimos en 3 especies, en 3 grupos, y acá tenemos que para la variable 1 el grupo A mide 5, para la variable 2 10, etc. Entonces vamos a utilizar algún índice de semejanza que reduzca o resuma las diferencias entre todas las variables. Uno de tantos, porque existen muchos como el coeficiente de correlación, etc. Uno de ellos es tomar solo las diferencias, los valores absolutos de las diferencias y sumarlos todos. Entonces, por ejemplo, entre A y B habría una diferencia de 3 para la variable 1, para la variable 2 habría una diferencia de 2 y la 3 otra diferencia de 2, etc. Si sumamos estas diferencias, tenemos un solo valor que nos indica la distancia entre A y B. Y lo mismo se hace entre A y B, A y C, y B y C. Entonces acá tenemos una matriz de semejanzas en donde colocamos, bueno, aquí son distancias entre A y A, como son el mismo organismo, pues no hay ninguna diferencia y va a dar un valor de 0, igual entre B y B y C y C. Pero entre A y B, si sumamos todas esas diferencias que habíamos mencionado, nos da un valor de 12. Y entre A y C nos da un valor de 37. Vemos que aquí ya tenemos alguna idea de que C es distinto a A y que A y B son más parecidos. Y si regresamos, eso lo podríamos ver porque los valores de A, 5, 10, 3 y 25, son más parecidos a los de B, que son 8, 8, 5 y 20, y distintos a los de C, que son 10, 2, 10 y 8, que son bastante diferentes. Eso lo vemos reflejado en estos índices de semejanza. Muy bien, para la construcción del dendrograma con base en esta matriz de semejanzas, podemos utilizar el método UPGMA, que es el que más se emplea, lo van a ver mucho en los artículos científicos. Se inicia con la escogencia del par de individuos o poblaciones o grupos que muestra la mayor semejanza. Acá tendríamos que utilizar el menor valor y por supuesto excluyendo los ceros, que cada grupo se parece a sí mismo al máximo. Entonces acá los grupos que se parecen más sería A y B, porque tenemos un valor de 12, es la menor distancia. Entonces aquí ya hacemos un grupo y lo podemos comenzar a graficar. Acá en la escala tendríamos la distancia. En el valor 12 nosotros colocaríamos la unión entre las ramas que van para A y B. Luego entonces se obtiene la semejanza entre el grupo formado, que es A y B, y todos los demás. En este caso solo es C, pero si tenemos más, tendría que ser todos los demás. Entonces se promedia la distancia entre A y C y entre B y C. Tendríamos, porque A y B ya formando un grupo, entonces entre A y C la distancia es de 37, entre B y C es de 25. Que tenemos entre A y C 37 y entre B y C es 25. Promediamos esto, nos da 31. Entonces el nuevo grupo formado va a tener una distancia de 31 entre el grupo A y B y C. Y este 31 se coloca en la escala. Ya tenemos una gráfica en el que aparece A y B más cercano y C más lejano. Y así se continúa para hacer dendrogramas mayores. Se hacen los promedios de las distancias entre los individuos del grupo y los otros individuos que todavía no se han agrupado. Existen distintos índices de similitud y se pueden utilizar de acuerdo al tipo de variables que se va a estudiar. Para variables cuantitativas continuas se puede utilizar coeficientes de correlación, la distancia de Manhattan y otros. Pero existe una gran variedad que puede emplearse. En la interpretación se reconocen primero los grandes grupos
derivados de bajos coeficientes de similitud y luego se separa cada grupo en subgrupos, de manera que se puede ver quiénes son más lejanos y quiénes son más cercanos. También se puede utilizar la técnica R, que es de reverso, y es para estudiar los caracteres. Si en lugar de colocar los individuos o las poblaciones en el dendrograma se colocan los variables, se puede estudiar qué variables tienen asociaciones entre sí, y o sea cuáles están correlacionadas. Eso sería el método reverso.